Sí que es cierto que yo he entrenado muchos opositores antes de empezar yo y conocía por dentro y yo he visto mucha gente que iba a medio gas y ninguno de ellos nunca lo consiguieron, ninguno, ni una sola persona. De hecho, en el mundo de las oposiciones, bueno, es en todos, yo creo que pasará igual, pero en bomberos y en policía, porque coincidimos entrenando y se ven las cosas de otra manera, yo creo, no, a lo mejor estoy equivocado, que enseguida ves el que dices, este chico, esta chica, tarde o temprano lo va a sacar. Y este chico, esta chica o cambia o nunca lo va a sacar. Eso lo ves, supongo que en todas las posiciones pasa igual. Y siempre tuve claro que, oye, si me pongo, si me arremango y me pongo con ello, es para darlo todo desde el minuto uno y si no, no dejo de perder el tiempo. Que en la vida da muchas cosas para estar completamente el claustrado durante unos años de tu vida cuando todavía eres joven, para luego que no sirvan de nada. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti y creadora del programa de alto rendimiento para opositores. Para aprobar tu oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio, motivación y claves para aprobar tus oposiciones. Sube el volumen que comenzamos. Hoy nos acompaña en el podcast Antonio Ruiz, que es bombero. Actualmente prepara el entrenamiento de pruebas físicas para bomberos, policías y guardias civiles. Y cuenta con un canal de YouTube que se llama eFísicas con más de 70.000 suscriptores. Bienvenido, Antonio. Hola Úrsula, ¿qué tal? Muchas gracias. Y tenía muchas ganas de hablar contigo y sobre oposiciones y aquí estamos para ver, a ver de lo que hablamos. Genial, Antonio, porque bueno, ya hemos grabado la primera parte que me has Sí. entrevistado tú a mí. La habrán visto todos, o eso espero. Si no, les animo a que pasen por tu canal, que es súper, súper top. Y bueno, vamos a hablar un ratito de oposiciones, de entrenamientos y de superación. Ujú. Porque tu historia, Antonio, es de superación. ¿Tú a qué años empezaste a opositar? ¿Cómo fue? Pues yo cuando era chaval, 18, 20 años, yo hacía triatlón a bastante alto nivel y siempre tuve la idea de estudiar educación física, siempre tenía la idea de ser bombero. Simplemente porque el trabajo de bombero da mucho tiempo libre y gente que entraba conmigo, algunos eran bomberos y veía que era un trabajo chulo y que daba tiempo libre. Entonces, pero bueno, acabé la carrera y mi familia y circunstancias me llevaron a crear un gimnasio. Hicimos un gimnasio bastante potente en Valladolid, yo soy de Valladolid y estuve trabajando durante muchos años en el mundo del fitness, de los gimnasios. Hasta que por circunstancias personales, pues decidí dar un cambio a mi vida con 35 años y con 35 empezar a opositar a bombero. Y 3 años más tarde, pues con 38 aprobé la plaza y desde entonces soy bombero. Mucha gente diría que con 35 años empezar a opositar y encima una oposición que requiere estar bien físicamente, mucha gente diría que igual es mayor. ¿Tú te planteaste que 35 años ya era muy mayor para ser bombero o en ningún momento? Bueno, hombre, lo piensas. De hecho, yo en mi convocatoria aprobamos 15, yo era el opositor que aprobó con más edad. O sea que sí que tenía una edad elevada, pero ya sea por mi pasado deportivo, aunque justo en ese momento cuando empecé a visitar llevaba tiempo sin hacer deporte y me costó mucho empezar a coger nivel, como porque yo quería que era una persona ya que estaba más formada, es decir, que cuando eres mayor tienes las ideas más claras, tienes más claro lo debe hacer. Si yo decidí ser bombero es porque iba a fuego a por ello, no era solo por probar. Pues yo al menos de manera en mi subconsciente estaba convencido de que no era ningún límite la edad para ello y al final fue así, no me supuso ningún problema. De hecho, siempre lo cuento, sí que hubo varias circunstancias, pero en mi posición saqué la mejor pruebas físicas de todos los opositores, así que pasé de ser una persona ya casi sedentaria a conseguir ser las mejores físicas de mi posición. O sea que en este caso la edad no fue un impedimento. Tú ahora que te dedicas a entrenar, Ujú. ¿te encuentras a gente que tiene ese hándicap de la edad? ¿Alguna vez has tenido que decirle, mira, es que eres mayor o no?
Sí. Yo, mira, cuando yo lo hice y tenía 35 años, notaba que era mayor. Todos los opositores que veía eran más jóvenes que yo, pero bueno, yo confiaba en mí. Pero es que hoy en día hay muchísimos opositores, policía y muchos opositores que están dentro de la plataforma físicas, que es la plataforma donde doy los entrenamientos para pruebas físicas, que tienen más de 40 años, pero muchas, pero no te puedes imaginar cuántas. Y, y yo a todo el mundo le animo. Por supuesto que a nivel físico es un hándicap. A partir de 40 años ya los entrenamientos no se asimilan igual, pero por supuesto que es una edad suficiente para poder aprobar las pruebas físicas de sobra. Quizás el hándicap de si tienes familia, especialmente si tienes hijos, se complica mucho. Yo cuando no tenía hijos, ya la que tengo, eh, me pongo en la piel de las personas que tienen hijos opositando y sé que ese es un verdadero hándicap por el tiempo que evidentemente te quita la familia, claro. O sea que tú animas a las personas que tienen 40 años que sí, que sigan adelante y sobre todo has dicho una cosa, ¿no? Que tú creías en ti, que ibas a fuego, ¿no? Y que no ibas a probar, que ibas a darlo todo. Sí, sí, desde el minuto uno lo tenía claro. Sí que es cierto que yo he entrenado muchos opositores antes de empezar yo y conocía por dentro. Y yo he visto mucha gente que iba a medio gas y ninguno de ellos nunca lo consiguieron, ninguno, ni una sola persona. De hecho, en el mundo de las oposiciones, bueno, es en todos, yo creo que pasará igual, pero en bomberos y en policía, porque coincidimos entrenando y se ven las cosas de otra manera, yo creo, no, a lo mejor estoy equivocado, que enseguida ves el que dices, este chico, esta chica, tarde o temprano lo va a sacar. Y este chico, esta chica, o cambia o nunca lo va a sacar. Eso lo ves, supongo que en todas las posiciones pasa igual. Sí. Y, y siempre tuve claro que, oye, si me pongo, si me arremango y me pongo con ello, es para darlo todo desde el minuto uno y si no, no dejo de perder el tiempo, que en la vida da muchas cosas para estar completamente el claustrado durante unos años de tu vida, cuando todavía eres joven, para luego que no sirvan de nada. Hay que ir a por todas, nada de ir a medio gas, porque totalmente, ¿no? La persona que va a medio gas no lo consigue. O sea, es que en algún momento tienes que ir a por todas. Entonces es mejor ir a por todas desde el principio para dejar de perder el tiempo. Te pones, Antonio, vas a por todas y apruebas a la primera. No he probado la primera. Mira, lo hemos hablado en la entrevista que te he hecho a ti, que lo he comentado y yo lo he comentado muchas veces y yo sobre todo lo comento porque creo que si quizás alguien lo escuche, se siente identificado y vea que las cosas no salen bien al principio normalmente. Y yo siempre cuento y que mientras que hice un examen teórico, el primero que hice llevaba 8 meses opositando. La verdad que luego lo piensas con frialdad y dices, "Joder, es que llevaba poco tiempo". Y es que lo normal es que pasara eso, pero mientras que cogí el corrector y vi que empezaba a fallar mucho más preguntas de las que yo pensaba, se me caían lágrimas de los ojos y sentía una decepción conmigo mismo. Decir, joder, ¿cómo puedo ser tan malo que he fallado aquí, he fallado esto? Digo, madre mía, ¿cómo ha podido ser? Pero luego en el fondo todo eso me dio muchas fuerzas para decir, venga, Antonio, hay que cambiar, vamos a cambiar estas cosas, vamos a hacer este tipo de cambios, vamos a gestionar esto mejor. Y todo eso fue lo que me dio un poco los cimientos para ser mejor opositor y al final conseguirlo, después de casi 3 años opositando de conseguir sacar la plaza. Ese suspenso, que es muy duro, ¿no? Ahí Para mí sí que lo... para ti Sí, lo fue. Te habrá dado también herramientas para acompañar a otros opositores a los que tú ahora entrenas sí. en ese tránsito, ¿no? ¿Qué le dirías a una persona que ahora ha tenido el examen, pues, por ejemplo, de bombero, pruebas físicas de bombero, que hemos hablado que en Zaragoza están en ello, Sí, o justo. las pruebas físicas de Policía Nacional? ¿Qué le dirías a la persona que ha suspendido? Vale, primero, en la vida y opositores como la vida, los fracasos no deben de ser fracasos, tienen que ser, o hay que enfocarlos, o mi consejo es como aprendizajes. Si piensas que cada cosa que te sale mal es un fracaso y además pones el foco en lo que pueden pensar los demás de ti, o tu familia, tus amigos, tus compañeros opositores, y no pones el foco en ti, es más fácil que lo entiendas como un fracaso, es más fácil que los demás, que pienses que los demás te vean como un fracasado y que eso te reste, te genere sentimientos negativos, te genere emociones negativas. Y sin embargo, si te centras en, vale,
esto no he sido capaz de sacarlo. He fallado aquí, aquí y aquí. ¿Qué acciones puedo hacer para corregirlo, para mejorarlo? Pues voy a hacer acciones y las voy a poner en práctica. Si lo centras así, simplemente ese suspenso te va a hacer mejor opositor. Evidentemente hay casos de gente que a la primera que se presenta a una posición aprueba. Todos conocemos esos casos y también yo creo que la gente que estamos en el mundo sabemos que son casos no sé si decir excepcionales, pero sí es un grupo pequeño. La mayoría de la gente que hemos aprobado una posición, o un porcentaje alto, al menos en el mundo que yo conozco, que es de policías y bomberos, mucha gente ha suspendido, ya sea las pruebas físicas, ya sea el teórico, ya sea me presento en una localidad, en otra, y al final voy suspendiendo y al final apruebo. Hasta he conseguido aprobarlo, no sé, a lo mejor en otro tipo de oposiciones de enfermería o que tú ya dominas más, es más habitual, yo lo desconozco, pero al menos en mi mundo es normal suspender al principio y que sea un aprendizaje. Entonces, si es algo que tienes que pasar por ello, no te lo tomes como algo negativo o no muy negativo, tómatelo como algo positivo y parte del aprendizaje. Tómatelo para aprender, ¿no? No entres en bucle, no te castigues, sino que te haga espabilar de alguna manera. Tienes derecho a enfadarte, a pasar tus días malos, por supuestísimo, pero Sí. luego hay que espabilarse, ¿no? Hay que tomar acción. ¿Y cómo te convertiste tú, Antonio, en un buen opositor, en un opositor que aprueba? Vale. Yo cuando preparaba la oposición, yo no tenía prácticamente conocimientos de técnicas de estudio, pero sí que sabía, o yo aprendí poco a poco, que sí, no se podía estudiar de cualquier manera. Yo veía que, que si estudiaba de una manera concreta, con unas reglas mnemotécnicas que yo me creaba para mí mismo, memorizaba mucho mejor las cosas, porque yo creo que en todas esas posiciones, al final, hay una parte de memorización, cosas que yo ahora no me acuerdo prácticamente de ninguna, pero que en su día tenía que aprender. Ya no solo lo de leyes, sino en bomberos hay, yo qué sé, el código técnico de edificación o una cantidad de normas únicas que hay que aprender, números, fechas, datos, que luego no sirven evidentemente para nada para el trabajo, pero que hay que aprenderlas y en el momento que comprendes que es parte del proceso aprender todo eso y hay que memorizarlas, utilizar ciertas técnicas me ayudaron a ser mejor opositor. Otra cosa que me ayudó mucho y que es algo que siempre he llevado desde entonces poco como bandera, es que hay que confiar en un método. Es decir, no centrarte en un objetivo. El objetivo no es voy a ser bombero o lo que sea, enfermera o juez en un año, sino el objetivo es qué tengo que hacer para aprobar una posición. Vale, tengo que estudiar esto, tengo que entrenar esto, tengo que hacer este tipo de acciones. Voy a estructurarlas dentro de una metodología y voy a llevarlas a cabo sin estar continuamente pensando en el objetivo de quiero ser, sino voy a hacer para ir mejorando en el proceso. Y eso a mí personalmente me ayuda mucho, tanto cuando fui opositor como ahora en el proyecto de físicas, y es algo que transmito mucho a la gente que entreno, de que quiero hacer X dominadas, ya, quiero bajar X segundos en el 1000, olvídate de eso, olvídate. La gente está continuamente haciéndose test y evaluándose a ver cómo va, porque estudiando es más complicado porque puedes hacer simulacros, puedes coger exámenes de las convocatorias y hacerles, pero las pruebas físicas es muy fácil, si tienes dominadas, hacerte un test de dominadas y dices, A joder, ver. pues no he mejorado nada. Y joder, no he mejorado nada. Llevas una semana desde que hiciste el último test. Lo normal es no mejorar. Los procesos de mejora llevan tiempo. Entonces, céntrate en entrenar bien. Céntrate en una metodología que sepas que te va a mejorar y olvídate de estar continuamente evaluando. Ujú. Y luego hay una parte que es la mentalidad. Uh-huh. Ese estrés, esa ansiedad, ¿cómo crees que pueden ayudar el trabajar para ser un buen opositor? Vale, es un tema complejo. Yo, la verdad, cuando opositaba, yo ahora mismo tengo muchos más conocimientos cuando opositaba, porque ahora al estar en... Pero yo cuando opositaba, yo a lo mejor era un error, no lo sé, pero yo siempre confiaba mucho en mí, sabía que si hacía bien las cosas lo iba a conseguir. Y es verdad que a veces entraba las dudas. Es verdad que yo tenía un plan B, pues yo estaba trabajando y tenía un buen trabajo. La verdad que eso seguramente me quitaba presión y ansiedad. Sabía que si al final no aprobaba, iba a seguir con mi vida y eso me daba tranquilidad. Pero esa gestión emocional que yo en su día no hice, pero que yo la recomiendo hacer, es un poco, al final, las bases del mindfulness, el estar presente en ti, olvídate del futuro, olvídate del pasado y solo estar en el día a día.
yo poco después de opositar, también por mi mujer, empecé a meditar y creo que son ayudas muy buenas. El meditar es muy bueno para los opositores. Quizás no sea para todo el mundo, quizás hay gente que lo rechace, pero yo al menos animo a la gente a que pruebe y que tenga un poco de paciencia con la meditación. El ser capaz de tener la atención donde debes de tenerla y no en otros sitios es muy importante. La meditación ayuda a ello. Y el olvidarte un poquito del futuro, de qué será de mí, qué será de mí, qué será de mí, y estar más presente en qué tengo que hacer ahora. Ahora tengo que, son las 12 y tengo que estar de 12 a 2 estudiando este tema, pues voy a estar estudiando este tema y me voy a olvidar de todo lo demás. Bueno, esto es muy fácil decirlo, evidentemente no hay que hacerlo, pero un poco, yo cuando la gente me pide consejos va por un poco ahí la línea. Importantísimo, me parece súper importante. No puedo entender cómo hay gente que rechaza ese control mental y esa meditación, llámese mindfulness, llámese visualización, porque es muy importante, porque al final, como bien dices, la atención, tenemos que dominar nosotras la atención y no que el cerebro se vaya donde quiera. Y al final, ese control mental, esa gestión del aquí y el ahora, no deja de ser eso, ¿no? El trabajo del foco. Sí, 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 sí. Tú ahora, Antonio, te dedicas a entrenar pruebas físicas, ¿no? En tu proyecto físicas, y que lo haces de forma presencial o de forma online. Vale, el proyecto de física es un proyecto online. Durante 2 años se está creando cientos y cientos y cientos y cientos de sesiones de entrenamiento diferentes que están estructuradas en una plataforma, y esta plataforma lo que ofrece a los usuarios son entrenamientos organizados con una metodología. Cada prueba física tiene una metodología. Evidentemente no es lo mismo entrenar una prueba como 1000 metros o entrenar press banca o entrenar subir la cuerda de bomberos. Son cosas diferentes, pero cada prueba física tiene una metodología, y dentro de todo conjunto de pruebas físicas, que depende de dónde posites, hay unas u otras, no sé si lo sabes, pero bueno, si positas en Policía Municipal de Zaragoza te piden unas cosas, si te vas a Cataluña te piden otras, si te vas a Madrid te piden otras. Si positas a bombero en un sitio te piden, bueno, es un conglomerado de pruebas y depende de dónde te prepares y lo que prepares hay unas pruebas u otras. En la plataforma tienen una metodología, y te digo, de cada prueba y de todas las pruebas en conjunto para optimizar el rendimiento y optimizar el tiempo empleado. Porque una de las grandes bases de la plataforma es entrenar solo lo necesario. Evidentemente, si dedicas 3 horas al día durante 2 años, vas a tener un nivel físico bueno, seguro, pero opositando, yo solo tengo presente porque lo viví, la prueba teórica es la que marca la gran diferencia normalmente. Y las pruebas físicas tienen que quitarte el menor tiempo posible y, sobre todo, el menor esfuerzo posible. Porque si tú entrenas 3 horas al día, muy fuerte, luego, si te pones a estudiar, evidentemente no vas a rendir igual que si has entrenado mucho menos tiempo y solo entrenando lo necesario. Y es una de las grandes pilares de la plataforma. Entrenar, ser eficiente, ¿no? Que con el mínimo entrenamiento, aunque sea mucho, pero con el mínimo entrenamiento que sea el máximo resultado. ¿Y Sí. más o menos de media, cuántas horas entrenan tus chicos y tus chicas? Vale, esto depende de cada persona. Cuando entran a la plataforma, todo el mundo que quiere me puede hablar conmigo y decirme qué necesidad de tiempo tiene, qué marcas tiene y qué busca, y yo le doy un consejo de cuánto entrenar, pero como norma, entre 4 y 6 horas semanales. Más tirando a 6. Es lo más Más habitual. tirando a 6, Sí. pero bueno, con 4 estaría bien. Dices Sí. que es casi todo online, entonces ellos se llevan sus entrenamientos. ¿Y presencial tienes algo o no? Sí, también yo soy de Valladolid y tengo un grupo presencial. A mí me lo comentaba contigo antes, que tengo un grupo de opositores a la Policía Nacional que justo ahora en el momento que estamos grabando, se están examinando a lo largo de toda esta semana y la que... Bueno, el grupo presencial que se examina en Ávila justo esta semana. Y nada, estoy muy contento porque están aprobando todos y la verdad que está siendo un chiste de energía muy, muy chulo que, pues eso, ver que llevas un año con gente preparando y que consiguiendo resultados, pues es súper gratificante. Es como si aprobaras tú otra vez, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cuál es esa prueba que se les atraganta a muchos de los opositores? Varía mucho. En las oposiciones siempre hay una prueba de carrera de resistencia, ya sea 1000 metros o 2000 o 1500. Por ejemplo, en Zaragoza, en Bomberos, que ahora tienen un 1500, en Policía Nacional es un 1000, en Cataluña se hace una prueba que se llama Kurnavet. Bueno, pues esa es una de las grandes pruebas más complejas porque requiere mucho esfuerzo, sacrificios de entrenamiento.
Pero a lo mejor hay gente que se da bien a la resistencia y no es nada explosiva y tienen que hacer un salto o lanzar un balón o hacer un circuito muy explosivo y se le da peor. Entonces, depende un poco de cada caso. Y luego, habrá personas, entre tus opositores, las personas trabajan y combinan la oposición con un trabajo o solo se dedican a opositar. Mira, curiosamente el grupo presencial no trabajan prácticamente nadie, porque es un grupo presencial de mañanas. Entonces coincide un poco, la gente que trabaja no puede estar en ese grupo. Sin embargo, en la plataforma lo más habitual, hay de todo, porque hay mucha gente apuntada, son cientos y cientos de opositores, pero lo más habitual es que haya gente que trabaja, porque la gente que no trabaja tira más de normalmente, ¿eh? Son patrones de grupos presenciales porque tienen más tiempo, y la gente que trabaja es mucho más complejo el organizarse los grupos presenciales y utiliza más recursos como una plataforma online para entrenar. ¿Y cómo se planifica uno el entrenamiento? Entre entrenar, trabajar, estudiar. ¿Tú les ayudas o cada uno se organiza? La gente que me pide consejos, yo les ayudo. Hay gente que es muy organizada y sabe muy bien cómo hacerlo y no necesita ningún tipo de ayuda. Y hay gente que está muy, muy perdida. Al final todo depende de dónde tienes tu tiempo libre. Si trabajas, tienes que buscar huecos entre trabajo para entrenar y estudiar, evidentemente. Quizás el fin de semana es un buen momento si trabajas de lunes a viernes, para prepararte. Si yo qué sé, te trabajas solo por la tarde, por la mañana tienes que buscarte esos huecos. Yo siempre recomiendo, lo que pasa es que hay gente que lo hace justo al revés. Primero estudiar y luego entrenar, porque el entrenamiento te genera fatiga y estudiar después de entrenar es complicado, pero hay gente que prefiere quitárselo del medio justo primero a la mañana de entrenamiento y luego estudiar. Eso un poco depende de cada persona, pero sí que es cierto que si yo tuviera que elegir la mejor hora del día es justo antes de comer, entrenar, porque después de comer es más complicado y el hecho de la comida y un poco la sobremesa te da ese descanso para luego seguir o con tu trabajo o con los estudios. Has dicho que entrenas opositores, policías, bomberos. ¿Hay mucha diferencia entre unos y otros o son todos opositores más o menos cortados por el mismo patrón? Hay pocas diferencias. Pocas diferencias. Sí, esto que voy a decir está mal visto en mi mundo, pero siempre los opositores a bomberos nos hemos creído un poco mejores que el resto. Siempre ha sido así. Y yo, que convivo con muchos opositores a policía, yo no veo muchas diferencias. La verdad que evidentemente las pruebas físicas en bomberos son más exigentes y hay que entrenar más, pero las pruebas de policía son también muy complicadas y hay que prepararse y hay que estudiar mucho y son complicadas, y cada vez hay más gente presionando a la policía y en líneas generales yo no veo diferencias. O sea que las pruebas físicas de bomberos dirías que son las más difíciles, son más exigentes. Son más exigentes, como norma, ¿eh? Por ejemplo, en Policía Municipal de Madrid, claro, porque hay sitios en los cuales solo piden un acto. Si pasas el acto, pasas, y si no, no. Y ya está. Y ahí son más sencillas. Pero Policía Municipal de Madrid, por ejemplo, son puntuables. Y además, los 8, los 9 y los 10 hay que tener un nivel muy, 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 muy elevado para conseguir esas notas. Y ahí sí que son más exigentes en Madrid. Pero en el resto de localidades, en Asturias también son muy exigentes. Pero en el resto de localidades donde piden un acto o no acto, pues cuando eres bombero te piden mucho más o te piden más. Hay un gran miedo que, bueno, cuando estás estudiando una oposición es como que te pongas enfermo el día del examen o el día de antes, pero claro, cuando estás entrenando, el miedo es lesionarte, ¿no? Esa rodilla que te duele un poco, ese cuádriceps que no sé qué. ¿Cómo se previenen las lesiones? ¿Tú trabajas este punto? Sí, lo trabajamos mucho. Yo el planteamiento metodológico de la plataforma es que hay ejercicios a nivel preventivo que es recomendable hacer. Así tampoco voy a enrollarme mucho, pero bueno, Sí. Es muy importante trabajar toda la musculatura del pie, es muy importante. Es muy importante trabajar la fuerza del cuádriceps, la movilidad en la cadera y el trabajo de abdominal y de todos los extensores torácicos, bueno, los músculos de la espalda, que mantiene la columna en su posición natural. Ese tipo de músculos, que son músculos que no se suelen conocer mucho, no se trabajan en los gimnasios, son músculos pequeños, estabilizadores, tienen unos ejercicios que hay que trabajar de manera un poco específica. En la plataforma lo utilizamos en la fase, nosotros la llamamos activación, pero bueno, es el calentamiento. Entonces utilizamos estos ejercicios que nos sirven para calentar y que además nos previenen. Esa es la parte metodológica. Y luego en otro
Otra posición está las cargas de entrenamiento. Si tú abusas de cargas de entrenamiento, si entrenas más de la cuenta, más de lo que estás preparado, se multiplican exponencialmente el riesgo de lesionarte. Entonces es muy importante que entrenes de acuerdo a tu nivel. Por eso cuando empiezas a prepararte y tienes poca experiencia entrenando, los entrenamientos tienen que ser muy suaves, ir en progresión. Y un tema también importante es escuchar a tu cuerpo. Si te empieza a doler algo, lo mismo es momento de ver qué está pasando, ir a un fisio, tener un diagnóstico y ver si hay que hacer alguna modificación en el entrenamiento. Y a veces nos obcecamos, queda poco para las oposiciones, me duele algo, pero sigo, y lo que hace es potenciar el problema. Qué importante, Antonio, te estoy escuchando y qué importante me parece el estar bien asesorado, ¿eh? Porque las pruebas, si las pruebas, el tipo, o sea, el examen de teoría es importante, pero es que en el de pruebas físicas me parece brutal las cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Y es que he apuntado un montón de cosas porque me parece las cargas de entrenamiento, esa prevención, esa progresión. ¿Tú crees que se puede preparar por libre unas pruebas físicas? Evidentemente hay casos que sí, que hay gente que se prepara por libre, o porque tiene conocimientos, o porque no tiene recursos, o porque no lo ha creído conveniente y evidentemente han aprobado esas pruebas físicas, pero a ver, yo soy una parte implicada y mi opinión es parcial, evidentemente, pero creo que pasa exactamente igual con la preparación teórica y creo que lo has comentado tú. Con la ayuda de un experto, un especialista, vas a optimizar resultados, vas a tener menos riesgo de lesionarte y vas a poder hacer mejor las cosas en menos tiempo. Ujú. O sea que vamos a intentar, vamos, a mí me parece que es lo lógico y más escuchándote, porque claro, no estamos hablando de unas pruebas sencillas y poco exigentes, sino pruebas que nos ponen a prueba, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, sí, Luego, sí. además, también hay una parte importante que es la nutrición. Ujú. ¿Esto lo tienes tú en cuenta? Sí. Bueno, en la plataforma tenemos un nutricionista deportivo que se llama Carlos Ruiz, aunque se apellida Ruiz no tiene nada que ver conmigo, Ah, es de Elche. Y Carlos, tenemos un curso para toda la gente que está apuntada a un curso de nutrición para opositores que pueden hacer, donde hablamos de todo, suplementación, pérdida de peso, qué comer cuando entrenas y comer antes de las pruebas físicas, bueno, todo tipo de detalles que sirven mucho para los opositores y luego por otro lado pueden contratarle a él y tener una asesoría con él. Pero, bueno, dicho esto, ¿qué importante es la nutrición? La nutrición es muy importante por varios temas. El sobrepeso perjudica muchas pruebas, especialmente para correr o pruebas en las cuales tenemos que traccionar y subir, como pueden ser las dominadas, la suspensión de policía nacional o la trepa de cuerda en bomberos. Influye mucho el peso. Entonces, tener un peso ajustado es importante. Pero es que la nutrición es una parte muy importante de la recuperación. Cuando entrenamos, un entrenamiento al final es una situación de estrés al cuerpo, que el cuerpo se adapta y mejora. Eso es resumido en lo que es un entrenamiento. Y cuando comemos bien, comemos de manera apropiada, esa recuperación llega antes, entonces voy a asimilar mejor los entrenamientos, voy a poder hacer entrenamientos intensos con más facilidad y además me va a permitir estudiar mejor porque voy a estar más recuperado. Entonces, el comer de manera adecuada es una parte importante. Evidentemente es mucho más importante entrenar bien, porque a veces la gente piensa, no, yo como muy bien, entreno poco, pero como muy bien. Pues con eso no vale, pero sí, tiene que haber una relación entre las dos e influye, evidentemente. tiene que ser como las piezas de un puzzle, ¿no? O sea, es importante entrenar, pero también es importante nutrirse bien. En nuestro programa también contamos con una experta que nos habla de vitalidad, ¿no? Que Ujú. además ella también hace hincapié en que los alimentos en verano no son los mismos que en invierno, que muchas veces pues en verano necesitamos mucha más hidratación, como otras, cada época del año requiere su propia justificación, ¿no? ¿Y algún truco de alimentación para rendir más que suelas recomendar a los que entrenan para antes de entrenar? Porque yo, la verdad, cuando voy al gimnasio digo, no sé si entrenar, comer antes, comer después, ya sé que el nivel de exigencia no es el mismo, pero Bueno, pero... ujú. Vale. Mira, antes te quería comentar una anécdota que sí que está un poco relacionado con tu proyecto. Yo lo hice de manera totalmente intuitiva, pero yo hice una publicación en Instagram que llamaba la pirámide de la recuperación, porque mucha gente me preguntaba, ¿qué suplemento tengo que tomar? ¿Qué suplemento? Mucha gente se va al suplemento, que es un poco la pócima mágica. Y exacto.
creé esta pirámide y en la base estaba la gestión de las emociones. Es decir, si tú estás con estrés, por eso digo que estás relacionado con tu proyecto. Si tú estás con estrés, da igual lo que comas, da igual la proteína que tomes, da igual lo que hagas. Eso es lo principal, el saber gestionar tus emociones. Y luego están las horas de sueño. Si tú comes muy bien, te suplementas, pero estás durmiendo con poca calidad o con poco volumen, con poco tiempo, lo demás no te va a valer de mucho. Y una vez que tú controlas bien tus emociones y duermes, ya está todo lo demás. Ya come bien, suplementate, etcétera. Pero primero las bases tienen que estar ahí. Y bueno, esto lo he comentado un poco a modo de anécdota y me preguntas por nutrición para asimilar bien los entrenamientos, ya sea por una posición o sea simplemente para ir a un gimnasio. Hay la clave, bueno, una clave. La principal clave es comer alimentos saludables y minimizar los ultraprocesados. No pasa nada, evidentemente, por comerte un día una pizza, un donuts o un croissant, pero intentar minimizarlos. Y yo siempre digo, porque es algo que he escuchado a muchos influencers que hay de nutrición, el comer comida de toda la vida, de mercado, fruta, verdura, hortalizas, legumbre, Legumbre. pescado, carne, huevos, lo que se ha comido toda la vida, esa es la base. Un donuts o una pizza o una hamburguesa no debe ser la base de tu alimentación. Pero dicho todo esto, que creo que más o menos todos lo conocemos, el tomar la suficiente cantidad de proteínas al día. Como norma, una persona que hace actividad física tiene que tomar entre 1,5 y 2 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, yo, por ejemplo, peso 90 kilos, yo tengo que tomar aproximadamente entre 150 y 180 gramos de proteína al día, distribuido pues, a lo largo del desayuno, de almuerzos, comida, cena. La proteína está principalmente en la carne, en el pescado, en los huevos, en los lácteos, y también está en menor medida en los cereales y en las legumbres. Si no eres capaz de, por tu alimentación, tomar suficiente proteína, pues te puedes suplementar y puedes tomar proteínas en polvo, que son algo bastante, es normal y no es, hay gente que a lo mejor puede tener una mala imagen de ello, pero es totalmente normal y es sano suplementarte con la proteína si no eres capaz de, con tu dieta normal, llegar a ese porcentaje de gramos que tienes que llegar a lo largo del día. O sea que es importante la proteína y es importante también que vaya acorde con ese entrenamiento. Sí. Me queda claro, lo del donus no es base de alimentación. Y hay un tema, el alcohol. ¿Qué opinas del alcohol cuando se está opositando y más en tu caso que están entrenando también? Muy interesante. ¿El alcohol no es bueno para la salud? No es bueno. Mi opinión basada en lo que escucho y leo. Yo, evidentemente, no soy nutricionista y no tengo por qué hablar de ello con, 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 con conocimiento validado, pero sí que me gusta mucho la nutrición y sigo muchos nutricionistas y leo mucho sobre nutrición. Y pese que se dice que el vino, la cerveza tiene propiedades buenas, tal, pero pones en la balanza lo negativo con lo positivo y hay mucho más negativo que positivo. Dicho esto, el alcohol es algo social y opositando las relaciones sociales son muy importantes, bajo mi punto de vista, son muy importantes el olvidarte. Entonces, evidentemente, el tomarte alguna cerveza de vez en cuando con tus amigos, un día puntual salir de fiesta, tomarte 2 copas, no pasa nada, que bajo mi punto de vista no pasa nada y puede ser hasta saludable. Evidentemente, salir todos los días de fiesta, todos los sábados de fiesta positando y estar el domingo con resaca, no es lo apropiado. Y creo que si alguien está haciendo eso, pues debería darse al menos una pensada de qué está haciendo con su vida de opositor. Sí, porque al final eso estás dando ventaja a otros opositores, porque quizás el domingo lo vayas a tener libre, pero desde luego tu cuerpo no va a estar igual con resaca que sin resaca, ¿no? El Entonces, entrenamiento no vas a asimilar los entrenamientos del domingo. Si entrenas el domingo no vas a asimilar y el lunes vas a estar todavía cansado y ya vas acumulando retrasos de estudio, de entrenamientos. así que vamos a dejar el alcohol o esa copa vamos a dejarla para cuando aprobemos. ¿Qué te parece? Yo no sé, ¿qué opinas tú sobre ello? Porque es un tema que es complicado Sí, y hay sí, gente que es no. mucha gente, no, alcohol, no, alcohol, no, alcohol no es malo. Y yo Mira, creo que algunas cervezas, pues de vez en ya, cuando vienen muy yo es bien. que ahora, después de la pandemia, sí que bebo más alcohol, ¿para qué vamos a negarlo? Yo antes no bebía absolutamente muy poco, solo cuando salía, como bailaba también, pues me dedicaba a bailar y entonces no puedes beber cuando estás bailando. Entonces,
yo he sido de las de, para mí, cero alcohol cuando opositas, porque también las neuronas también se ven afectadas. Entonces, el cuerpo, las neuronas, todo, y yo creo que merece la pena estar 1 o 2 años cero alcohol o algo puntual. Pero es verdad que cuanto menos bebes, menos te apetece. Y al revés, ¿no? Yo ahora que bebo, pues hombre, no te voy a decir, pero yo es que antes no me bebía nunca una cerveza y ahora me la bebo. Entonces, pues ahora yo si salgo jueves, viernes y sábado, pues me bebo una cerveza cada día y antes eso es que era impensable. Ya. Entonces, cuanto menos bebes, menos ganas tienes y más te centras en lo que tienes que estar. Que si tú eres una persona que sueles beber una cerveza, bueno, pues tienes que valorar, pero de ahí a evitar sobre todo alta graduación Sí, y creo que es importante, ¿no? Por si ahora estás en tu objetivo es estar en las mejores condiciones físicas y mentales, sí, 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 sí. ¿no? No Estoy, vamos a estoy ser muy de acuerdo. tajantes, pero creo que coincidimos bastante. Ujú. Oye, Antonio, ¿alguna vez se te ha presentado de algún alumno o alguna alumna? Mira, quiero ser bombero y no he hecho nunca una dominada. Sí, 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 hay gente que se presenta con un nivel físico bajo. ¿Y qué hacemos ahí? Porque claro, el nivel de exigencia. Vale. Yo la verdad, nunca, no sé, a lo mejor quizás he sido un error, pero nunca a nadie de primeras y ni pasado meses le he quitado su esperanza. Nunca a nadie le he dicho que no lo vas a conseguir, o sea, olvídate porque no lo vas a conseguir. No sé si a lo mejor ha sido un error en algunas personas el hacerlo. Yo la verdad que nunca me he visto la potestad de decidir la vida de nadie. Por supuesto que a la gente que lo tiene complicado se lo he dicho y he dicho, oye, esto va a ser complicado y si no te lo curras mucho, mucho, mucho y te respeta y si te tiene que respetar las lesiones, pero cuando se parte de nada y empiezas a entrenar fuerte, el riesgo de lesiones es mucho mayor. Sí que se lo he dicho que va a ser complicado, pero que lo va a poder conseguir. Una vez que me llega esta gente, que me llega gente con bastante asiduidad, lo he dejado claro que tienen que ser constantes, que tienen que entrenar, pero que tiene que ser de manera progresiva, que no se trata de empezar a entrenar como un loco, voy a ser capaz de, como estoy muy motivado, porque al principio todos estamos muy motivados y quiero hacer mucho porque eso es una fuente de lesiones y de futuras desmotivaciones tremendas. Yo siempre digo que es una frase mía que la lesión en el opositor, evidentemente el opositor con pruebas físicas, es de las peores cosas que puede pasar. Porque tú, de mayor o menor medida, cuando estudias, puedes estudiar. Hay días que a lo mejor tendrás más tiempo, menos tiempo, estarás con una predisposición mejor o peor, pero puedes estudiar. Pero cuando estás lesionado, quieres y no puedes, entrenar es una situación que mentalmente es muy compleja. Entonces, para mí, yo pongo siempre antes la progresión, el empezar con cierta calma, e ir progresando, ir mejorando poco a poco, aunque vayamos más lentos, que no el querer porque mejorar muy rápido e ir muy fuerte desde el principio. ¿Tienes alguna anécdota de alguna persona que se haya lesionado, que le haya costado, pero que luego haya salido? Sí, mira, voy a contar una anécdota. De hecho, voy a hacer todavía no se lo he dicho a la protagonista, pero se lo voy a ofrecer y ella no va a salir, pero voy a contar su historia en YouTube, en un vídeo. Y es una chica que ha probado hace 2 días la posición de Policía Nacional, que ha estado 5 meses sin poder correr. Solo ha podido correr durante las últimas 2 semanas entre las pruebas físicas y ha probado. Y además es de mi grupo presencial y, bueno, hubo un mal diagnóstico. Como teníamos el diagnóstico es muy importante, la lesión. Como teníamos un mal diagnóstico, estábamos haciendo cosas que la perjudicaban, pero no lo sabíamos. Cada vez iba peor. Yo me estaba volviendo loco diciendo, joder. En principio era una condomalacia rotuliana, que es una lesión muy habitual en mujeres, que es el dolor en la parte anterior de la rodilla. Y luego no era eso, era otra cosa. Y con los ejercicios estábamos perjudicando en vez de beneficiando. Y pese a ello, esta chica ha tenido constancia, ha seguido trabajando, ha hecho lo que podía hacer, bici, elíptica, muchos ejercicios, muchísimo trabajo de fuerza, ha sido positiva y lo ha conseguido. Mira, Entonces, carne de gallina, ¿eh? Porque qué fácil hubiera sido tirar la toalla para esa chica. 5 meses lesionada y qué fácil hubiera sido ponerse en el papel de, guau, ya no es posible, ¿no? Y sin embargo, siguió luchando y lo ha conseguido. O sea que estaremos atentos a sí, 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 sí. ese programa. La verdad Súper. que es muy chulo. Te emociona, ¿no?
Bueno, Antonio, nuestro trabajo también ese de acompañar a las personas y ver cómo están consiguiendo sus sueños es muy emocionante. No te me imaginaba yo que te ibas a emocionar. Sí, ahora sí me pasa. Sí, bueno, no pasa nada. Al final son emociones y es mucho esfuerzo. Nosotros como preparadores, como acompañantes, estamos ahí y sabemos lo que cuesta, ¿no? Primero porque hemos pasado por ello, pero segundo porque lo volvemos a vivir con cada alumno, ¿no? Con cada esfuerzo, con cada levantarse después de cada caída. Y creo que es el punto final perfecto para esta entrevista, Antonio. Esa historia de superación que creo que puede inspirar a muchos, ¿no? Que aunque estés lesionado, aunque te hayas caído, que no pierdas nunca esa esperanza, que pongas actitud, que sigas entrenando o estudiando lo que sí que puedes hacer y nunca perder esa esperanza porque pues esta chica lo ha conseguido y tú también podrías ser un ejemplo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, yo me emociono mucho, mucho, madre mía, las veces que me emociono con estas cosas y la verdad que es súper chulo ese tipo de... Porque cuando hay gente que a la mínima ya, no puedo, todos son pejas, todos son... pues oye, es una decisión personal y ya está, pero cuando ves que hay gente que da igual, yo sigo y ven que consiguen algo por lo que están luchando, pues es súper chulo y ser parte de ello, pues a mí me llena mucho. Pues a por ello, Antonio, a seguir acompañando a esos opositores y opositoras, a seguir ayudándoles en esta parte tan importante como son las pruebas físicas. Y antes de acabar, me gustaría hacerte una batería de preguntas rápidas para conocerte un poquito más. ¿Qué te parece? Nada, genial. Pues Venga, vamos a ver. ¿eres zurdo o diestro? Diestro. ¿De perros o de gatos? Perros. ¿De café o de té para inspirarte? Café. ¿Un objeto que siempre te acompaña? Uf, no lo sé. Alguna pesa para entrenar. Esto no me lo habían dicho nunca. Una ciudad donde celebrar la vida. Bueno, yo soy un enamorado de Barcelona. Siempre me ha encantado Barcelona. Un famoso al que admires, al que le pedirías una foto si te lo encuentras por la calle. Uf, qué buena. Kipchoge. ¿Conoces a Kipchoge? ¿No? Esa quineta que ha batido el récord del mundo de maratón. No sé si te suena. Que ha batido la mejor marca de la historia y luego ha batido el récord y bueno, es un crack. ¿Qué pasa? Pues genial. Un sueño cumplido. La plataforma física, crearla y que funcione. ¿Y un sueño por cumplir? Uf, a ver, no lo sé. Supongo que, bueno, soy parte de ello, pero bueno, tengo un hijo y verle crecer, verle vivir, es súper chulo. Qué bien. Bueno, Antonio, pues hasta aquí las preguntas. Gracias por tu sinceridad, por Gracias a ti, compartir Rosa. tanto. Y te dejo el micro para que te despidas de las personas que nos están escuchando y les digas dónde pueden encontrarte, aunque hemos ido Vale, mira. hablando, pero así que lo escuchen de tu propia voz. Vale, bueno, la plataforma es una página web que es efísicas.com, pero bueno, sobre todo yo a la gente animo a que se apunten al newsletter, donde cuento experiencias, vivencias, historias, aprendizajes que tengo para opositores. Con pruebas físicas también, sin pruebas físicas, pero evidentemente sobre todo con pruebas físicas. Y bueno, en efísicas.com suscríbete, suscríbete, es ahí donde se pueden apuntar a la newsletter. Evidentemente es gratuita y mando 3 emails a la semana y ahí es donde cuento todo este tipo de cosas. Súper bien, pues allí nos apuntaremos, Antonio, porque la constancia de recibir esos 3 emails, ese recordatorio que hay que seguir estudiando, seguro que inspira. ¿Qué día mandas los emails, Antonio? No tengo un día fijo, intento que sean lunes, miércoles, viernes, pero a veces el tiempo no me da, pues mira, justo hoy es miércoles y no lo he podido mandar, pero ya acabo el email, le mandaré mañana y le mandaré otro sábado. Entonces, bueno, varían un poco, pero intento que sea lunes, miércoles, viernes. Qué bien, pues nada, allí estaremos todos juntos. En Instagram también tienes cuenta Sí, tengo cuenta de físicas y ahí bueno, y en también. YouTube. Sí, en YouTube soy más formal, en Instagram hago un poco más el payaso, soy más yo, pero al final siempre
En Instagram todo es más informal y en YouTube intento que sea todo más de aprendizajes. Pues genial, Antonio. Muchísimas gracias por este Gracias a ti, ratito Paula. y espero que lo hayas pasado bien y a las personas que nos están viendo también, espero que les haya gustado, que les haya inspirado y que nos dejen un comentario con algo de lo que se llevan, un aprendizaje que le echaremos un vistazo. Y espero veros pronto en el podcast de Úrsula Campos o en el canal de YouTube, o no sé, porque es la primera vez, Antonio, que grabo una entrevista y creo que la voy a subir así también, porque creo que va a ser más interesante que vean la cara de los invitados. Así que estrenas sección, Antonio. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que te haya inspirado. Déjame un comentario con tu parte favorita porque me encantará saber qué te ha gustado más o qué has aprendido. Y si quieres estar al tanto de mis formaciones y recibir contenido gratuito para opositores, suscríbete al correo de los lunes en mi página ursulacampos.com. Te espero en el próximo episodio y recuerda que este camino es mejor recorrerlo en buena compañía.